¿Les parece si entonces empezamos a hacer una cierta serie de definiciones de ciberdelito para luego ingresar en la normativa propiamente? Vamos a conceptualizar, a lo básico, vamos a empezar con algo sencillo, que es la etimología. Ciber es aquello cibernético o propio de la tecnología. ¿Por qué se me ha ocurrido mencionar esta cuestión de lo terminológico para comenzar el análisis de esta norma nacional? Porque creo que es un inconveniente que tiene nuestra legislación. Esta ley 20.327 mmm, establece una cierta serie de tipos penales en los cuales maneja terminología que no define y tampoco utiliza algunos términos que puedan ser, como decíamos recién, la configuración adecuada de un tipo penal cerrado. Entonces, si bien es sencillo encarar el asunto diciendo ciberdelito es todo delito eh, tecnológico, bueno, ello tiene muchas aristas, o bien la utilización de la tecnología para facilitar un delito que se puede cometer por otros medios físicos, o bien una realidad absolutamente digital, como podíamos manejar cuando hablábamos del daño de datos o sistemas, o también el contacto con menores de edad, que es el grooming. Eso implica múltiples formas de encararlo y creo que no ha sido consistente en cuanto a los medios típicos nuestra ley, porque vamos a ver cuando analicemos cada uno de los tipos penales que algunos habla de telemático, los medios tecnológicos, y no está adecuadamente tratado el contenido, el alcance de todo aquello. El problema no es un patrimonio exclusivo nuestro. El, el asunto se ha venido encarando históricamente de la manera que se ha podido, desde el punto de vista normativo. Nosotros vemos, por ejemplo, allí en 2014 que la OEA define como cualquier forma de criminalidad ejecutada en el ámbito de interacción social, definido por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso tiene un contenido muy acotado al momento histórico. Verán, 2014, ¿sí? 2014 estaba recién comenzando la, la gran generalización de las redes sociales y ni siquiera estaban creadas todas las redes sociales, ¿no? Hoy en día, algunos intercambios que se dan a través de TikTok o los propios medios adicionales de comunicación que uno puede tener, o bien Snapchat, o bien otra red social, como decíamos, son meramente los más visibles, los que están en la web superficial, pero existen otros mecanismos que están trabajando y que la ciberdelincuencia precisamente toma su mayor fuerza de allí, que es en la deep web y en la dark web, donde se intercambian a partir de conexiones que no se pueden lograr sino mediante algún navegador que anonimice como Tor y otra cierta serie de codificaciones. Bueno, ahí se llega a contenidos ilícitos o ahí se pueden empezar a encontrar modos de hackear o modos de introducir algún malware, con lo cual son mecanismos que no están a la vista de todos y de hecho los intercambios de estas redes se dan precisamente en redes sociales que tienen un cifrado distinto y que no permiten el alcance de los investigadores, como puede ser, por ejemplo, Telegram, que tiene una configuración de ciberseguridad más específica y no es tan fácil su penetración. Entonces, todo ese tipo de cuestiones sobrevienen al momento, por ejemplo, en el que la OEA mencionaba su definición. El artículo 100 del decreto 84 de 2019, ahí quedó 2029, disculpas, aquí en Uruguay, establece que ciberdelito sería toda acción antijurídica y culpable a través de vías informáticas que tiene como objetivo causar perjuicio de cualquier tipo por medios electrónicos y redes de Internet, delitos computacionales, de acuerdo a la ley especial o el Código Penal. El protocolo de actuación que yo les mencionaba y recomendaba a nivel de investigación en Argentina dice que existe esta doble clasificación que yo les mencionaba. Primero, los delitos ciberasistidos o aquellos delitos
que ya están tipificados en el ordenamiento jurídico, cuya planificación, organización, ejecución o resultados se encuentran utilizando en el ciberespacio y de esa manera logran el fin ilícito tradicional que ya tenían previsto. Pero los delitos ciberdependientes son aquellos delitos realizados únicamente por medio y o a través de las tecnologías de la información o comunicación, que son las TICs, famosas TICs, que hacen precisamente que sea indispensable el ciberespacio para su existencia. Otra de las perlitas que me traje de Colombia fue en el intercambio precisamente con una docente de Derecho Ambiental. Debatíamos justamente de los inconvenientes que tiene a nivel de medio ambiente la ciberdelincuencia, porque todo este procesamiento de datos, de ingentes cantidades de información que son procesadas, no tienen un costo cero a nivel ambiental, sino un costo grandísimo, enorme, incalculable. Es decir, cada una de las imágenes que nosotros generamos con ChatGPT y que estamos tratando de jugar como para que nos convierta en uno de los personajes de los Simpsons, con eso consume muchísima, pero muchísima agua y eso está tratando de agotar un recurso que es agotable y que va a ser un problema para la humanidad en el futuro. Eh, esas cantidades de agua son necesarias para enfriarlos, la cantidad también ingente de servidores que se necesitan a los efectos del procesamiento y para que ese cloud computing ocurra. Es decir, hay magia, pero no tanto, ¿cierto? Que desde el punto de vista físico también se requiere una infraestructura, y esa infraestructura tiene un costo altísimo desde el punto de vista ambiental. A mente que uno cuando piensa el medio ambiente como tal, tiene que reconocer que ya nuestra existencia a nivel digital es tal que ya es parte del ambiente del ser humano, el ambiente digital. En consecuencia, se ha ampliado el espectro de actuación del ser humano y los comportamientos que están yendo en contra de ese ambiente digital también están yendo en contra del ser humano. Así que entonces esto de los delitos ciberasistidos y ciberdependientes también está siendo objeto de ciertas reconsideraciones y actualizaciones, pese a que, como verán, es una definición del año 2023. El, el tema de la conceptuación ha sido una preocupación constante en la historia. Si nos fijamos en este autor alemán que yo les mencionaba, había traído a colación lo de las oleadas de legislación en materia de ciberdelincuencia, vamos a ver que él en el año 92 la definía como todas las lesiones dolosas e ilícitas del patrimonio relacionadas con datos procesados automáticamente. Es una definición que puede llegar a tener una cierta vigencia, como verán, hoy en día. Y si nos vamos a Huerta Miranda y Líbano Mansur, en Chile, en el año 96, ellos nos decían que serían todas aquellas acciones u omisiones típicas, antijurídicas y dolosas, trátese de hechos aislados o de una serie de hechos cometidos contra personas naturales o jurídicas, realizadas en uso de un sistema de tratamiento de la información y destinadas a producir un perjuicio en la víctima a través de atentados a la sana técnica informática, dice la definición. Precisamente un punto clave en esta materia ha sido ese debate respecto de si el atentar contra el adecuado funcionamiento del sistema informático es delictivo, porque nosotros vemos allí en Budapest una cierta serie de tipos penales que a ellos refieren, pero estaba claro que dentro de los tipos penales que estudiábamos en Latinoamérica muchas veces no se introducía ese requisito, lo cual hacía que quedaran fuera algunos comportamientos de manipulación del sistema para arrojar datos indebidos que eran a todas luces un fraude, pero que sin embargo no podían llegar a imputarse por no contener el requisito típico correspondiente en esa materia del tipo penal. Eh, Cuando nosotros nos fijamos en los autores españoles, antes de la ratificación de Budapest, Godoy Vidasola nos decía que a pesar de los diversos conceptos que se han propuesto sobre ciberdelito o delito informático y la discusión existente acerca de su naturaleza, lo cierto decía es que en todos ellos encontramos unos elementos comunes: conducta fraudulenta, la calificación de un componente informático como instrumento, una finalidad concreta de obtención de un beneficio
ilícito, que no necesariamente tiene que ser de corte patrimonial, y un resultado, un perjuicio sobre la víctima. Gutiérrez Francés, luego de que ratificara España la Convención de Budapest, y allá por 2011, nos decía que la utilización pervertida y abusiva de las altas tecnologías en la dinámica comisiva de un hecho ilícito no cambia ni la naturaleza de este ni las reglas tradicionales de vigencia espacial de la ley penal. Eh, y decía que pueden plantearse problemas adicionales de detección, prueba y persecución, pero establecía que no se modifican, al menos en aquel momento lo decía, las reglas con carácter general, los criterios clásicos. Evidentemente, luego de aquel momento han pasado muchísimas, pero muchísimas nuevas modalidades por encima. Evidentemente, no estábamos a la altura de estos tiempos, no había sobrevenido el gran nivel de utilización de tecnología que estamos viviendo luego de la pandemia, y eso ha ameritado precisamente a cierta serie de cambios. Grabowski nos lo grafica esto muy, muy, muy claro y nos dice que, bueno, en la última década el cambio es grande, hay una modificación de las organizaciones ciberdelincuentes, se acabó la estructura piramidal para ir a un funcionamiento más horizontal, las edades de los implicados son ya menores, hay un mayor grado de sofisticación, porque incluso hay una especie de negocio de venta de servicio de hackeo, el hackeo como service, ¿sí? Hacking as a service, y de las técnicas de fraude. Y a su vez maneja que el nivel es tan grande, la cantidad, el volumen, que justamente lo que también traía a colación Gustavo, es enorme, y en tal sentido la policía ha tenido que, incluso en Estados Unidos, reconocer que se ve desbordada. Es decir, que el desafío de las capacidades investigativas de las propias agencias de investigación provoca que los modelos de investigación ahora sean recomendables a nivel público-privado. El, el madurar un sistema que implique la colaboración tanto de investigadores como de observatorios privados en conjunto, con una labor de colaboración a nivel estatal, es lo clave en este momento. ¿Mm? También en Estados Unidos, Holt nos habla de que, bueno, las computadoras y la telefonía pueden usarse para producir crímenes en el mundo real, lo que mencionábamos de las ofensas sexuales, por ejemplo, y otra serie de violencias como intimidación y acosos, pero a su vez dan lugar a nuevas ofensas que no eran previamente posibles. El acceso ilegítimo a computadoras para obtener información sensible, o la introducción de virus que atacan la integridad del sistema, con las consecuencias que eso incluso puede tener a nivel de aplicación quizás del estrago, como figura tradicional, porque ustedes se imaginarán que la dependencia de la tecnología es tal que si la configuración de ciertos sistemas de seguridad o de ciertos sistemas críticos, como puede ser el transporte, hacen que la vulneración de esas bases de datos alteren el normal funcionamiento de medios de transporte, generando accidentes con víctimas a gran escala. Ahí se podrán dar cuenta ustedes de la importancia y relevancia que tiene todo esto. No es necesario ver las series a nivel global, no es necesario que se pongan a ver el Eternauta ni se pongan a complicar con una serie de problemas de ficción. Lo vemos ahora mismo, lo vimos con el apagón que sufrió España y Francia hace muy poco, bueno, ese cisne negro que sufrieron, una especie de situación imposible, pero que se vuelve real, con unas combinaciones de sobrecargas con ataques informáticos, al parecer, que terminaron por desbaratar la red, que estaba absolutamente hiperprotegida y en un lugar en el que no podía haber una fisura de ciberseguridad. Parece que la hay, así que entonces, como bien también planteaba Gustavo, la cantidad de ataques hace precisamente
que debamos de reconvertir permanentemente, y uno de los criterios de ciberseguridad precisamente es también ese, y es aplicable también a los particulares, a todos nosotros como ciudadanos o como víctimas, el auditarnos nuestros propios procedimientos de manera periódica, porque así como en ciberseguridad en materia de empresas o del Estado se sugiere una redacción de ciertas pautas y procedimientos, tanto sea a nivel preventivo como para saber cómo responder ante un ciberincidente, todas esas pautas que ya nos dimos y nos definimos previamente tienen que verificarse, tienen que controlarse, tienen que auditarse y semestralmente evaluarse si es que es necesario actualizar. Así que esta cuestión, digamos, es la que se puede ver a nivel de definiciones en doctrina, eligiendo algunos autores que antojadizamente quise señalar para poder iluminar en esta materia. ¿De qué otra manera podemos conceptualizar el ciberdelito? A mí me resulta muy interesante y muy relevante traer a colación el asunto de la evidencia y de su carácter inmaterial. El gran inconveniente que tiene el ciberdelito también es su complejidad en materia de la investigación por el grado de dificultad de obtener la evidencia, porque al ser inmaterial, al ser intangible, al no ser algo físico, una cosa mueble, y estar ahí desperdigada por internet, que no sabemos si está en un lado o no está en ningún lado, eso genera una serie de complicaciones enormes, tanto sea desde lo conceptual, porque no sabemos muy bien cómo obtener la información, como desde lo propiamente práctico en cuanto a cómo lograrlo. Es decir, no sabemos muy bien de qué manera se almacenan los datos, ni cómo o dónde. Y eso va a tener que ser una decisión estatal a nivel global también, porque ¿quién va a conservar las evidencias? Ahora que vamos a empezar a tener más causas y ojalá tengamos una regulación de la evidencia digital mayor. Cuando tengamos la culminación de la causa penal por ciberacoso y esa víctima nos diga que ya se culminó el proceso y que quiere que se destruya la evidencia. La vamos a destruir, pero en algún lado va a quedar. O vamos a estar seguros de que aquellos servidores en los que nosotros estamos almacenando en la nube no se guardaron absolutamente nada de aquello. Hay una necesidad clara de tener decisiones legislativas en este sentido. Entonces, la mala técnica legislativa también provoca esta insatisfacción generalizada, ¿sí? El sentimiento de que no está muy claro cómo hacer todo este procedimiento, lo cual a su vez se añade a la anonimidad o anonimato o a posibilidad de volverse anónimo. Es decir, el mecanismo que yo mencionaba recién, Tor, que es un navegador que disimula la IP, la dirección de conexión del dispositivo, al menos a nivel de software es efectivo y logra reenviar a otro lugar. Entonces, si se trata de averiguar desde qué sitio es que vino la comunicación acosadora, por ejemplo, o la comunicación o el mensaje violento, nosotros podemos distinguirlo con una cierta serie de buscadores y encontrar si el origen, si encontramos la IP. Si disponemos, por ejemplo, de ese mensaje completo del cabezal del mensaje, ahí es una información útil para lograr aquello. Pero hay formas de disimularlo y de que el autor parezca otro. Si necesitamos entonces de la información permanente para que ese anonimato no sea tal, vamos a requerir de la cooperación de todos los estados, porque en aquel estado en el que no podamos obtener la información, aunque haya sido un mero estado de tránsito en el que se encontraba la información y la evidencia, pues es el estado que nos hará caer la investigación. Pero todo aquello debe realizarse con las garantías adecuadas, que el apuro en conseguir la información no nos haga llevar por delante las garantías de un indagado que no tiene obligación de autoincriminación y respecto de quién tiene que conservarse su presunción de inocencia, que sabemos que desde el punto de vista legal es un verdadero Estado. Así entonces, ese camino nos lleva también a la consideración de una
difícil o a veces imposible determinación de quién es el juez competente para este tipo de conductas, con una posibilidad de aplicación de teorías múltiples, cuya definición sería importante realizar a nivel global. Por eso se recomienda una armonización, o por lo menos, si no es posible ese último estado de perfeccionamiento global a nivel legislativo, encontrar una cierta serie de puntos de contacto, de encuentro, y que al menos a partir de normas bilaterales o multilaterales se definan criterios según los cuales se va a investigar. La posibilidad entonces de conseguir la evidencia es altamente difícil si no tenemos, como decíamos, esa disponibilidad inmediata 24/7. ¿Por qué? Porque es absolutamente volátil la evidencia digital. El cerrar ya, apagar la sesión en un dispositivo elimina archivos temporales, constancias de conexión, información sobre quién y qué usuario realizó qué tarea. En consecuencia, se puede tornar más dificultoso si es que no logramos una incautación el conseguir la evidencia a tiempo. Así que ustedes verán entonces que desde el punto de vista de la inmaterialidad de la evidencia es un buen punto de contacto para saber de qué manera definimos al ciberdelito. Si nos enfocamos en las estadísticas a nivel privado, aquí en Uruguay es claro que el informe de este año de Datasec y Grupo Radar nos trae a consideración una realidad muy, pero muy compleja que da miedo, porque no nos estamos ocupando del problema. Empresas que teóricamente tienen su información como un activo sensible, fundamental, y que no deberían de estar expuestas a ciberataques, porque eso puede comprometer su continuidad como tal, es decir, incluso impedirles la continuación de tareas, no están absolutamente preparadas para enfrentar ciberataques. Un 60% no tienen preparación, declaran no estar preparadas. Un 70% dicen no realizar auditorías en materia de ciberseguridad, y otro tanto carecer de políticas, programas y planes para ello. En definitiva, ahí hay un gran debe del sector privado que tiene que visualizar los riesgos, y esos riesgos nos lo pone bien patentes los informes IC3 del FBI. El que se acaba de publicar referente al año 2024 eh, nos trae ciertos índices muy claros, una alta del ransomware como uno de los mecanismos más utilizados por los ciberdelincuentes, ese, digamos, software malicioso que bloquea el, el dispositivo y deja solamente una pantalla en la que se aclara que se va a liberar la información una vez que se haga el envío de criptomonedas, es el ransomware. Hay un crecimiento del 9% de denuncias respecto de 2023. Hay una preponderancia de las víctimas adultos mayores. Hay un centenar de miles de víctimas mayores de 60 años. Y a su vez está allí establecido que el Bitcoin es la herramienta central en el fraude, porque es el punto en el que se logra precisamente evadir los controles con un fraude que no es detectable porque no se está indicando a la víctima que vaya y pague en una cuenta bancaria, vaya y pague en hábitat con una identificación de documento de identidad del atacante propiamente, o de alguna mula que utilicen el efecto, sino que se está llevando al pago a través de criptos para precisamente lograr un anonimato. La siguiente manera de lograr una definición a nivel conceptual entiendo que es la clasificación. Los comportamientos de ciberdelincuencia que revisa Budapest se pueden clasificar de cuatro maneras. Hay un contenido muy asimilado a lo que son los tres pilares de la ciberseguridad: la integridad, disponibilidad y reserva de los datos. Y entonces, en relación a este primer punto, la integridad, se suelen establecer allí
como primer grupo de comportamientos aquellos que dicen referencia a esa disponibilidad de los datos con reserva. La fe pública es el otro gran grupo que dice relación con comportamientos de falsificaciones o estafas. Y encontramos en los siguientes dos grupos la protección de la indemnidad sexual de los niños y menores en relación a lo que inicialmente se manejaba como pornografía infantil. Hoy en día las organizaciones de grooming tratan de disponer de una denominación distinta y están tratando de motivar una reforma legislativa en ese sentido, porque el material pornográfico se suele decir por parte de esas ONG que está desarrollado y producido por actores, pero aquí no hay actores, aquí hay abusados. Los niños que generan estas imágenes lo generan a partir de acosos previos o de grooming, en los cuales se ven imbuidos a partir de esa violencia eh, moral en una situación sin escapatoria, y entonces suelen sugerir el cambio de pornografía infantil por material de abuso sexual infantil, que sería la terminología más correcta actualmente. Y en el cuarto grupo de clasificación encontramos a la propiedad intelectual, que bueno, precisamente refiere a las situaciones tanto de derecho de autor como de marcas, en lo cual englobamos un gran grupo de comportamientos que ya habían sido encarados por la legislación nacional a partir de la Ley 7011 y la Ley de Derechos de Autor. ¿Cómo continuamos una caracterización y cómo la culminamos? El delito cibernético, el ciberdelito, el cibercrimen, la ciberdelincuencia se caracteriza por una difícil investigación, prueba y persecución. Ya estamos hoy en día disponiendo de mecanismos que pueden pasar por inteligencias artificiales, chatbots, agentes de inteligencia artificial o inteligencias artificiales autónomas que no tienen una autonomía absoluta y total, pero sí se les califica de esa manera, que facilitan o potencian los fraudes. Hay una gran problemática con esto precisamente porque los contenidos ya se confunden, es difícil saber cuándo hay un contenido auténtico y cuándo no. Y entonces ahí hay que estar a rueda, porque así como se pueden generar contenidos falsos y el deepfake y generar un video en el que un personaje público está realizando una conducta que no realizaría jamás o un discurso agresivo que no pronunciaría nunca, eh, cuando nosotros llevamos a una cierta serie de algoritmos que están entrenados para detectar esas otras falsificaciones realizadas por otros algoritmos, lo podemos entonces actualizar. Y ahí pasa que para las ciertas falsificaciones de imagen se puede medir en video o la huella de parpadeo o la huella de las pulsaciones y entonces reconocer cuándo hay o cuándo no hay un deepfake. Otro tanto ocurre con el asunto de la voz. Los duplicadores de voz hoy en día no necesitan demasiado. Un contenido muy breve de una respuesta por WhatsApp o una contestación de un llamado y ya alcanzan. De hecho, por eso es que se recomienda no contestar los llamados de los más 44 o una cierta serie de jurisdicciones que están diagramadas como los atacantes más habituales en este sentido, que lo que buscan es precisamente una respuesta, un hola, 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 y ya con eso les alcanza para hacer duplicaciones de voz y utilizar precisamente esos mecanismos como maneras de hacer inducir en error a las víctimas. Obviamente que desde el punto de vista del hardware también ha evolucionado tremendamente la ciberdelincuencia y ahí vemos en pantalla el Flipper, que es un dispositivo para desbloqueo forzado incluso de aplicaciones que contienen una protección férrea, como puede ser Instagram y una clave numérica, lo logran realizar, como verán ustedes, en cuestión de segundos. Y para finalizar también, la complejidad pasa por no reconocer las situaciones en toda su dimensión, porque a veces se recomienda cuando estamos por comprar una plataforma digital, uno verifique cuáles son los antecedentes y los comentarios y las valoraciones que tiene
ese proveedor de servicios para saber si en la cuenta de Instagram hay muchas valoraciones negativas o si hay algún intercambio interesante o positivo. Pero claro, cuando todo esto se pasa a la automatización, resulta que las granjas de bots que existen hoy en día son un inconveniente grandísimo que puede generar veracidad. Miles y miles y miles y miles y miles de dispositivos que o fueron hurtados o adquiridos o de la forma que fueran, están actuando solos para con los previos entrenamientos o programaciones generar allí en cada uno de esos dispositivos un comentario favorable, por ejemplo, para una red social, eso, digamos que le da un tono de veracidad a ciertos avances ilícitos o ciertos avances fraudulentos que complican la búsqueda y la investigación. Ni que hablar de lo que ocurre también con, además de esas granjas de bots, las granjas de personas secuestradas, porque hay una vinculación muy importante con la trata de personas y de sujetos que son privados de su libertad y mantenidos de manera forzada para trabajar precisamente como esto, trabajar como ciberdelincuente de manera forzada. ¿Por qué? Porque muchas veces no se logra el adecuado contacto en el lenguaje o con el tono o acento que se necesita para que sea creíble el mensaje, y entonces las organizaciones suelen secuestrar a sujetos para que en su comunidad luego puedan perpetrar los ciberdelitos. Como verán, es un panorama amplísimo, enorme, que amerita precisamente métodos complementarios o convencionales de investigación. Los hay intrusivos, como puede ser esta infiltración con agentes encubiertos que mencionábamos y que ya está siendo puesta en práctica, por ejemplo, en Argentina. Otras monitorizaciones que también utilizan los ciberdelincuentes, que pueden ser un ingreso a distancia leyendo las contraseñas con los dispositivos que se llaman de keyloggers, que son mecanismos que a partir de contar la cantidad de golpes que da el teclado pueden reconocer contraseñas. Esos son los mecanismos que encontramos, se llaman intrusivos, pero también los hay coercitivos, con detenciones o comisos específicos, disuasorios, con algún delator que pueda entregar a alguien en la organización criminal. Los hay mecanismos cooperacionistas, como por ejemplo los servicios prestados por los prestadores de servicios de Internet. Hay mecanismos preventivos, como pueden ser campañas informativas o de educación, en una de las cuales está involucrada la ley 20.327, que solicita se realice una campaña al efecto, en particular para el mejor uso de mecanismos de pago digital. Y los hay también legislativos, es decir, el regular los métodos y habilitar, por ejemplo, los agentes encubiertos y otro tipo de operativas que mejoren el, el trasiego de esta información. Si nosotros nos situamos en estos contenidos clave que yo mencionaba a los efectos de entender la ciberdelincuencia, tenemos que ahondar aún más y la manera adecuada de hacerlo entiendo que es pasando por aquel protocolo argentino de identificación, recolección, preservación, procesamiento y de presentación de la evidencia digital, que en Argentina nos facilita un glosario. Hay una cierta serie de definiciones de conceptos que a veces están en cabeza de todos, que se manejan o se asumen ciertos alcances, pero que es bueno repasarlos y definirlos, entenderlos en toda su complejidad. La cadena de custodia famosa, la cadena de custodia de la evidencia, dice que se entiende como toda aquella documentación que registre cronológicamente la trazabilidad del elemento desde su secuestro y durante todo el proceso judicial. En el proceso se identifican, dice, todas las personas que hayan tomado contacto con esos elementos y las observaciones sobre modificaciones de su estado, siendo responsables los funcionarios públicos y particulares intervinientes. Fíjense que esto es clave a los efectos de asegurar un adecuado juzgamiento,
porque de qué manera yo voy a poder proteger la integridad de esos registros. Decíamos que no solamente estamos incautando, decía muy bien Gustavo, el dispositivo en hardware, no es un aparato lo que estamos incautando, sino que lo que necesitamos es la información que contiene. Esa información que contiene se puede alterar y se puede alterar a distancia incluso. Eso es lo más novedoso de las ondas electromagnéticas, tratando de, a través incluso de las paredes, alterar un dispositivo, es decir, que puede llegar a destruirnos evidencia si no lo tenemos adecuadamente guardado. Entonces, incluso la cadena de custodia digital pasa por una adecuada protección física de ese dispositivo para que impulsos electromagnéticos no alteren la evidencia digital que contienen. Y ahí es que se suele sugerir a nivel internacional conservar todo aquello en las llamadas bolsas Faraday, que impiden el ingreso de cualquier señal. Y más desde lo criollo han motivado una nueva forma de proceder los argentinos, recomendando, por ejemplo, si uno no tiene la posibilidad de comprar las bolsas Faraday por falta de presupuesto, bueno, utilizar 5 vueltas de papel aluminio que precisamente generan ese mismo efecto aislante. En fin, desde el punto de vista de la cadena de custodia, esa es la definición que tenemos. También hay una definición de copia forense de archivos, ¿no? Copia de archivos que, a diferencia de la imagen forense, dicen no conforman la totalidad de los datos incluidos en un medio de almacenamiento, presentados como PEP, ¿sí? Y ahí se hace una serie de aclaraciones en cuanto, por ejemplo, que el cálculo de sus hash permite verificar su integridad. Estos dos conceptos, PEP y hash, los vamos a definir a continuación para precisamente ampliar eso. El hash es una función matemática unidireccional e irreversible que convierte datos en un identificador alfanumérico de longitud fija, es decir, ese cálculo permite saber que están absolutamente conservados los datos, que son íntegros y que no fueron alterados. ¿Sí? Así que no hay ninguna modificación posterior. Es una forma de protegerlo con ese cálculo alfanumérico. Si estamos hablando de evidencia digital, el protocolo nos lo define como cualquier información que sujeta a una intervención humana, electrónica y o informática haya sido extraída de cualquier clase de medio tecnológico informático. Y técnicamente dice es un tipo de evidencia física que está constituida por campos magnéticos y pulsos electrónicos, perdón, que pueden ser recolectados y analizados con herramientas técnicas especiales con valor probatorio en un proceso judicial. También define el email y las PEP, ¿sí? Por ejemplo, el potencial elemento de prueba o PEP es cualquier dato, registro y o archivo, dice, que puede ser generado, transmitido o almacenado por equipos de tecnología informática y que está constituido por campos magnéticos y pulsos electrónicos que pueden ser recolectados y analizados con herramientas y técnicas especiales. Naturalmente que esto involucra una cierta serie de hardware y software, algunas conservaciones de los procedimientos, eso también es clave en el momento de acometer el análisis de la evidencia digital, porque el proceso de obtención también tiene que ser transparente, no solamente la cadena de custodia en el momento de la incautación, sino también cuando se accede a esa evidencia, se debe poder reproducir cuál fue el procedimiento realizado para poder demostrar que no hay una eliminación de pruebas, ni hay un perjuicio de las evidencias, y que entonces está absolutamente íntegra la información allí. También se define lo que es el identificador de circuito integrado, como un número de serie que tiene cada una de las tarjetas SIM. ¿Eh? También hay una definición del email, como ese código de 15 dígitos que establece el fabricante para identificar cada teléfono móvil. Verán que se trata de información que quizás no tenemos a la mano, que no manejamos tan habitualmente y que disipa un poco esa preocupación inicial de la que hablábamos con Gustavo temprano. ¿Por qué? Porque existen mecanismos para lograr la identificación de los ataques y ya están dispuestos por los fabricantes para controlar. Las
situaciones de la investigación también pasan por una adecuada selección de los dispositivos y el filtrado de la información. Eso es lo que llamamos triage. ¿Mm? Es decir, es una definición que hace la autoridad judicial, y entonces en función de esa definición es que se establecen las maneras de evaluar esos dispositivos electrónicos y cuál va a ser el proceder. Es decir, que no se deberá de apagar el dispositivo, que se debe hacer una constancia adecuada en actas, que se debe establecer quién toma el control y ha realizado los recaudos para analizar los riesgos, de qué manera se intervienen los dispositivos y se reconocen las sesiones iniciadas y los archivos temporales, en fin, toda esa manera de actuar es lo que calificamos como triage. Y también trae el protocolo una identificación, por ejemplo, de RIG y wallet, que dice relación con toda la operativa de las criptomonedas, que son un mecanismo, decíamos, se está imponiendo actualmente. Los RIG de minería es el conjunto de elementos de hardware instalados y configurados para el minado de criptoactivos, es decir, para la elaboración de criptomonedas, como el Bitcoin. Y el wallet es el dispositivo electrónico, servicio de banca móvil que permite realizar las transacciones electrónicas para intercambio de esas monedas digitales. El procedimiento entonces está pautado en función, decíamos, de cada uno de los dispositivos objeto de incautación, y ahí hay un procedimiento específico para los teléfonos móviles o celulares. Como decíamos, es prioritario no apagarlo, es prioritario que no tenga una conexión que perjudique o que habilite una eliminación de datos, es decir, impedir una conexión de red o wifi, y posteriormente a ese trabajo en caliente, si es posible, el registro de todos y cada uno de los datos que mencionábamos, tanto sea de los datos que nos arroja el SIM como el email, y las configuraciones necesarias para reconocer cuáles son los contenidos en la tarjeta de memoria, para luego definir también desde el punto de vista físico si está bien conservado o no, si hay daños o no, porque eso es clave luego en la acreditación de una adecuada cadena de custodia digital. Y finalmente el embolsado, que decíamos, para proteger de cualquier invasión electromagnética con las bolsas Faraday y el adecuado registro. Desde el punto de vista de los PC de escritorio, hay un arranque del procedimiento similar, con una desconexión de cualquier tipo de red de conexión que pueda generar un bloqueo a partir de otros usuarios, el registro adecuado desde el punto de vista fotográfico y documentación de cuáles son las características de su software, y el asentamiento de todo esto en acta con el embalaje adecuado que tiene que tener sumado a la planilla completada. Para los laptops, el aislamiento primario también es primordial, obviamente también el registro y todos y cada uno de los puntos que mencionábamos en cuanto al embalaje y la planilla, pero como verán, cada dispositivo tiene sus particularidades. En este caso, el laptop puede tener alguna posibilidad de fuga de información a través de la información que puede viajar por otros medios, sea con ese cable que quizás es un cable de energía, no está mostrando un traslado de información. Entonces, en el secuestro lo adecuado es precisamente eso, el desenchufar el cable, sacar batería y aislar el dispositivo. Para los servidores hay un procedimiento también equiparable al dispositivo de escritorio, y como verán hay una definición específica de cómo se va a verificar la integridad de esa información. Aquel concepto que hemos detallado del cálculo hash es absolutamente necesario en cada uno de ellos, y como verán, para verificar la integridad del contenido que se incauta, y para contrarrestar que eso efectivamente esté como contenido presente
en el acta del procedimiento es que se hace el cálculo hash. Bien, la situación que veníamos de resolver en cuanto a la tipificación en los sustantivos y cómo es que se trata a nivel de la punición, debe, decíamos, estar complementado por lo procesal. ¿Y qué podemos hacer a partir de los convenios que están vigentes? La ley 20.004 que está internalizando este convenio iberoamericano nos brinda una cierta serie de medidas de incautación, de sellado, de preservación, de intervención, de obtención y de acceso a los sistemas de información. Es decir, que las posibilidades están de establecer toda esta serie de controles que pueden servirnos en la investigación, a lo cual se suma la posibilidad de copia de datos de sistemas de información, entrega de datos y archivos informáticos y acceso a la información de dispositivos almacenados, con datos almacenados. Y esto ya está en curso hoy, es decir, que son mecanismos que en la OEA están pudiendo ser utilizados y a los que podemos recurrir pese a que no hayamos ratificado Budapest. Dentro de lo que habilita Budapest, tenemos también mecanismos de conservación y de recogida de información en tiempo real. También está la posibilidad de recurrir a información de estados ajenos para identificar prestadores y transmisiones de información, pedidos de emergencia ante demanda de colaboración por algún medio de comunicación rápido y mecanismos ágiles para definir la competencia ágil, al menos así lo plasma en palabras el convenio, si bien en los hechos, como decíamos, no ha podido ser aplicado con la celeridad que necesitamos. Punto final a la segunda parte de esta exposición, en la que obviamente, aunque me gusta mucho hablar, como se han dado cuenta, quiero habilitar a ustedes nuevamente la posibilidad de preguntas y si es del caso, las resolvemos aquí. Así que quedo abierto para esta cuestión terminológica, si genera dudas, responder las interrogantes a continuación. Martín, simplemente una duda, porque siendo que son 12 menos cuarto y te queda el tratamiento de los delitos, no sé si... Sos vos el que manejás los tiempos, te digo por las dudas. Sí, Porque sí, vos a veces vamos a, las vamos a llegar intervenciones, bien, viste tenemos que... hasta la una, así que Sí, por eso. venimos bien. Dale. Si no hay consultas, creo que tenemos acá alguna importante sentencia que está trayendo ahí Camilo, que En me el gustó chat. mucho. Hay una sentencia del Tribunal de Apelaciones primero que habla del código hash, aparentemente, así que Camilo, te agradezco si nos la mandás, o si no la buscamos ahí en la BJN. Muy buen aporte. Muchas gracias, Camilo. Y Beatriz, también, Beatriz Escapuzzi, bienvenida. Espero que estés disfrutando de la charla. Te felicito también por el artículo. He leído una valoración tuya sobre la ley, y estoy muy de acuerdo con mucho de lo que dices allí. Así que ella nos dice, en Uruguay no está determinada ni reglamentada la cadena de custodia, ni siquiera de la incautación de aparatos móviles por la policía por orden judicial. Y está muy bien el comentario, efectivamente es así. Les agradezco las apreciaciones.